Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que podamos estar otra vez juntos, como cada lunes, hablando acerca de este tema tan trascendente para esta nueva década de MM33. No debemos de olvidar que hemos comenzado la década de la cosecha, la década de la plantación de iglesia, la década donde MM33 se ha propuesto plantar nuevas obras, y esa es nuestra gran misión, nuestra gran tarea. La mejor medicina, la mejor medicina que puede dar una iglesia no es predicar solamente o dar sermones o dar estudios bíblicos, sino la mejor tarea o la mejor medicina que una iglesia puede dar es planificar trabajo para sus miembros, ¿sí? Si se lo pone a trabajar al desalentado, pronto va a olvidar su desaliento. Si las personas que son débiles se les da trabajo, pronto esa persona va a olvidar su desaliento. Si el débil se hace fuerte, el ignorante se hace inteligente, todos van a estar preparados para presentar la verdad tal como es en Jesús. Por eso es importante que entendamos esto. Para la plantación de nueva iglesia tenemos que preparar a la iglesia para que la iglesia se levante y que cada miembro se transforme en un plantador de iglesia. Dios no confió a los pastores el trabajo de poner en armonía solamente la iglesia. Ese es nuestro trabajo, obviamente, hacemos tratar de armonizar la vida de la iglesia. Pero tan pronto como creemos que este trabajo de armonizar la iglesia, de llevarla adelante, se termina, hay veces que tenemos tareas que hacer, tenemos un proyecto, tenemos una cruzada, tenemos una campaña, tenemos alguna actividad de carácter evangelístico, pero tan pronto termina este trabajo, hay que hacerlo de nuevo, hay que volver a hacerlo, hay que volver a empezar. Es decir, no es que hacemos una tarea y 10 años después volvemos a hacer otra tarea. Los miembros de la iglesia que son atendidos y ayudados de esta manera no se van a transformar en religiosos fracasados, porque a veces hacemos una tarea y después por 10 años o por 5 años o por 6 años olvidamos hacer otra vez la tarea. Entonces los miembros se transforman en religiosos fracasados. Por eso si el 90% del esfuerzo empleado a favor de los que conocen la verdad hubiera sido utilizado en ayudar a los que nunca oyeron, escuche bien esto, si el 90% del esfuerzo que se emplea a favor de los que conocen la verdad se hubiese utilizado en ayudar a los que nunca oyeron, cuánto mayor hubiera sido el avance de la iglesia, cuánto más hubiera avanzado la iglesia. Por eso, como iglesia no podemos atornillarnos, ¿no? Escuche esto, como iglesia no podemos atornillarnos, tenemos una responsabilidad bíblica, y ahora voy a darle un pasaje de la Escritura, tenemos una responsabilidad bíblica de que sencillamente la iglesia no depende simplemente de la predicación. Tenemos que predicar, obviamente, porque la predicación prepara a la gente para trabajar, ¿no? Pero nuestra iglesia no hace solamente eso. Esta es una congregación, tenemos que decir, esta es una congregación que trabaja y que trata de involucrarse y que hace todo lo posible y persiste en involucrarse e involucrar a todos los miembros de la iglesia en el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, después usted puede leer completamente el versículo, yo voy a leer solamente algunos versículos en esta mañana. Efesios capítulo 2 dice lo siguiente, escuche, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Esa es una razón. Es decir, ¿por qué yo tengo que ir en busca de los perdidos? ¿Por qué tenemos que plantar nuevas obras? ¿Por qué? Tenemos que darle razones a nuestros miembros de por qué tenemos que empezar de vuelta la tarea. Si hemos abierto una obra, empecemos otra, empecemos a preparar para ver dónde habrá que comenzar una obra nueva. Dice, en otro tiempo, nosotros, los hoy redimidos, los hoy salvos, lo que hoy estamos con Jesucristo, dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Fíjense cómo es la situación. Dice, muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo,
se conducían, escuche esto, según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Aquí tenemos dos tipos de personas. Están los que en otro tiempo estaban muertos en sus delitos y pecados, es decir, usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los miembros de nuestra congregación estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿sí? Andábamos conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, dice, pero ahora ejerce, dice, el espíritu de poder, ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Es decir, están los que en otro tiempo andaban en esas cosas y están en los que ahora, en este momento, viven en la desobediencia. Ahora, si tenemos dos tipos de personas, los hijos de Dios y los hijos de la ira, según dice el mismo libro de Efesios capítulo 4, usted lo puede leer ahí, solamente hay dos tipos de personas en el mundo, los hijos de Dios, los redimidos, los salvados, los que han sido limpiados por la sangre de Jesucristo, y nosotros, los que hemos sido redimidos. Es decir, tenemos razones suficientes para decir, vamos a poner en marcha la iglesia, vamos a poner en marcha a cada persona. Cada persona es importante en este momento. No debemos olvidar lo que Dios hizo por nosotros. Fíjense, sigue diciendo, perdón, el versículo 3. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos. Escuchen, vivíamos como ellos. Ahí tenemos dos tipos de personas. Diciendo, si ustedes miran para atrás, fíjense dónde estaban. Esa es una razón por la que tenemos que plantar iglesia. Cada miembro decía, pastor, debería decir, pastor, ¿por qué no estamos plantando iglesia? ¿Por qué no estamos yendo a hacer evangelismo? ¿Por qué no estamos yendo a llevar la palabra? ¿Por qué no estamos saliendo a la calle a repartir folletos, tratados? ¿Por qué no estamos yendo casa por casa a hablarle a las personas? ¿Por qué otros lo pueden hacer y nosotros no podemos? Tenemos que mirar un poquito hacia atrás y dice el verso 3, en aquel tiempo pasado, hablando de nosotros, los redimidos, los salvados, dice en ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos. Ahí tenemos los dos tipos de personas. Ahora ellos siguen en sus delitos y pecados. Ellos siguen viviendo la transgresión. Ellos siguen sin esperanza. Ellos siguen sin tener un camino. Ellos siguen sin conocer el camino. Ellos siguen sin conocer la verdad. Ellos siguen sin conocer la vida. Ellos siguen teniendo desesperanza y ellos siguen sin tener la posibilidad de acceder a la vida eterna. Por eso, querido amigo, querido hermano, en esta mañana yo quiero decirle, Dios nos está hablando para que salgamos a predicar y como pastores y pastoras y miembros de nuestra asociación Asamblea de Dios en Costa Rica, digamos, Señor, no podemos estar parados, no podemos estar mirando como si eso no fuera nuestra responsabilidad, si eso fuera responsabilidad de las grandes iglesias o de las iglesias que tienen dinero. Aquí no se trata de dinero, se trata de obediencia. Cuando hay obediencia aparece el dinero, cuando hay obediencia aparece la unción, cuando hay obediencia aparece el poder. Por esa razón tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra. Fíjense, dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Antes teníamos propósitos nuestros, ¿sí? Los que a mí me importan, vivir la vida a mi manera, hacer las cosas a mi manera, vivir en la oscuridad, pero eso era antes. Ahora nosotros, como ya salidos de ese mundo, tenemos la altísima responsabilidad de decir, si yo miro de dónde salí, yo tengo que ir tras aquellos que aún no conocen al Señor. Dice, pero Dios, escuche bien el verso 4, pero Dios que es rico en misericordia, escuche, es rico en misericordia. Dios es tan rico en misericordia que nos está enviando a plantar nuevas obras. Dios es rico en misericordia, no solamente para sanar a los enfermos. Dios es rico en misericordia, no solamente para proveer al necesitado. Dios es rico en misericordia, no solamente para darnos lo que le pedimos.
porque dice la palabra que las riquezas en gloria están preparadas para sus hijos. Dios es rico en misericordia, dice, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Esta es una razón para plantar iglesia. ¿Por qué tenemos que plantar iglesia? No quiero darles solamente soluciones técnicas acerca de cómo o estrategias, que vamos a hablar seguramente en algún momento, estrategias para plantar iglesia, que ya hemos visto algunas de ellas también, pero quiero ir a la palabra. Quiero que la razón fundamental por la que plantemos iglesia o plantemos nuevas obras no sea porque MM33 nos está planteando un desafío, no sea porque la Asamblea de Dios nos está diciendo que tenemos que plantar una obra cada 1000 personas, no sea porque esto o por aquello, tiene que ser porque la Biblia nos manda, porque la Biblia nos dice, si ustedes estaban en esa condición de perdidos, en la tiniebla, viviendo, si según los poderes de este mundo, ahora nosotros tenemos la alta responsabilidad en esta década de plantar iglesia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos en pecado. Ahora, por su gracia, hemos sido salvos. ¿Podrán decir esto aquellos que no le conocen todavía? Solamente podrán decir esto aquellos que no lo conocen todavía si nosotros cumplimos con lo que la palabra nos manda hacer. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Mandato tenemos. No vamos en el poder del hombre, no vamos en el poder de MM33, vamos en el poder de Jesucristo, vamos en el poder del nombre del Señor. Por gracia hemos sido salvos. Y si de gracia recibimos, pues también por gracia tenemos que dar. Querido pastor, querido amigo, hermano, consiervo del Señor, tenemos muchísimas razones para plantar iglesia. Y una de las razones bíblicas fundamentales es que nosotros antes estábamos en esa condición. Los miembros de nuestra iglesia estaban en esa condición. Y si no les damos a ellos la motivación para ir tras aquellos que están donde antes ellos estuvieron, pues nos vamos a transformar en una iglesia religiosa que solamente quiere alimentarse y engordar para sí mismo. Pidámosles al Señor sabiduría y digámosle a Dios en oración, Señor, ayúdanos a plantar nuevas obras. Ayúdanos, Señor, a ver la necesidad en el barrio, en el cantón, en el distrito, en la provincia donde yo vivo. Que Costa Rica sea llena de la gloria del Señor, que Costa Rica sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, así como la gloria del Señor llena toda la tierra. Oremos que el Señor traiga un espíritu de plantación de iglesia. No sé si dije bien esto, ¿no? Pero que el Señor traiga un deseo ardiente en el corazón, decir, Señor, como iglesia, como pastor, yo tengo que estar motivar a mi gente a plantar nuevas obras. Así que oremos por esto, porque la Biblia nos enseña que debemos hacerlo porque somos deudores. Somos deudores. Razones bíblicas para plantar nuevas obras. Permítame orar estos 30 segundos que me restan. Padre, en el nombre de Jesús, pido que en esta mañana, en esta madrugada preciosa de Costa Rica, Señor, el Espíritu de Dios descienda sobre cada pastor, sobre cada pastora, sobre cada líder, sobre cada obrero. En el nombre de Jesús, permite, Señor, que la gloria de Cristo inunde el corazón de tus hijos de tal manera que ellos puedan decir, tenemos que plantar nuevas obras. Tenemos, no porque M33 no dice, sino porque tenemos razones bíblicas, porque la palabra nos anima a hacerlo, y no quiero que mi iglesia sea una iglesia que se estanca. Quiero que sea una iglesia que extiende sus estacas, que crece hacia todo lado, al norte, al sur, al este y al oeste. Padre, bendice Costa Rica y bendice a tus siervos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Queridos hermanos, les mando un abrazo desde aquí de Argentina, deseándole lo mejor de Dios para sus vidas. Amén.
Qué bueno.